los dones espirituales. Bien, ¿por qué quiero hablar sobre los dones espirituales? Porque estamos en el año de la paternidad. ¿Verdad, hermana Edia? El año de la paternidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con dones espirituales son regalos del Padre para sus hijos. Bien, y es necesario que entendamos nosotros lo que el Padre nos ha legado. Yo no sé ustedes, pero si mi padre muriese, a mí me gustaría saber todo lo que él tenía para mí, para yo ir a buscarlo, ¿verdad que sí? En el caso nuestro, la Biblia dice claramente que hasta que el testamentario no muere, el testamento no puede ser, no se entrega, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Y esto lo dice el apóstol precisamente refiriéndose a Jesucristo. Que cuando Jesucristo muere, entonces todo aquello que él había prometido para su iglesia, entonces la iglesia puede reclamarlo, la iglesia puede pedirlo. ¿Por qué? Porque aquel que había dado el testamento, pues murió. Y entonces en ese contexto nosotros vamos a estar enseñando esta mañana, y yo le voy a pedir que ponga atención a la palabra que voy a hablar en esta hora. No voy a predicar, voy a enseñar. Quiero que usted entienda las profundidades de la palabra de Dios, al nivel que Dios quiere que entendamos. Bien, el primer texto que voy a leer es el capítulo 4 de Efesios. Voy a ir rápidamente desde el verso 1 en adelante, porque quiero establecer algo allí. Gloria a Dios. Baje un poquito, hermana Liz, el primero de este lado. Mire, el primero de este lado de la consola, el primero, bájelo. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, ¿verdad? Dios nos pide que andemos así, con mansedumbre y humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, lo que Pablo dice aquí, que debemos, eso de solícito significa que usted debe estar atento, empeñándose todo el tiempo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Un Dios y qué? Padre de todos. Bien, estamos hablando del año de la paternidad. Así que aunque mi estudio es sobre los dones, en esto de los dones vamos a ver la paternidad de Dios también y el cuidado que Dios tiene. Dice: pero a cada uno de nosotros, y ahí empieza el estudio, a cada uno de nosotros, ¿a quién? A cada uno. Bien, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tanto gracia como don significa regalo en la Biblia. Don y gracia es lo mismo, regalo. Entonces dice, si lo ponemos en español, dice: a cada uno de nosotros fue dado el regalo conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, o sea, dio regalos a los hombres. Bien. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo estoy haciendo este parangón porque quiero que usted entienda lo que la Biblia está reservando para nosotros los hijos de Dios. Y Pablo hace un preámbulo y él dice que todo, o sea, Dios sujetó todo en Cristo para que Cristo tuviese la autoridad de legárnoslo todo a nosotros. Bien, por eso cuando Cristo dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, es para que nosotros no dudemos de que la misma autoridad que Él tiene o que tuvo estando en la tierra como hombre, la tenemos nosotros como hijos de Dios. Sí. Tienen que prestar atención porque esto es importante, lo que yo estoy hablando. De aquí va a determinar su rumbo en el camino de Dios. O sea, si usted va a caminar en la unción de Dios o va a caminar simple y llanamente como uno más. Y hoy, yo quiero que usted hoy con este estudio, usted cambie esa mente de cristiano común a un cristiano transformador. ¿Y cuando yo conozco eso? ¿O cuando empiezo a operar en eso? Porque aquí hay gente que hace rato que tiene que estar corriendo y no lo está.
¿eh? Tenemos que mirar a nuestros lados y ver la iglesia que Cristo vio en nosotros. Y esa iglesia yo vengo hablándola desde que me convertí en el año 2010, exactamente el día 19 de septiembre del año 2010. Vengo yo mirando esa iglesia que Cristo presentó. Una iglesia grande, llena de poder, llena de autoridad, llena de adoración. Pero para eso necesitamos, y es algo que voy a enlazar, necesitamos cambiar la mente de pequeñez, la mente estrecha, hay que cambiarla. Esa mente de doctrina vieja, eso hay que cambiarlo. Y voy a hablar de eso más adelante. Entonces dice aquí el apóstol, y él mismo, en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay un fin, hay un propósito para eso. ¿Cuál es el fin? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay un detalle, todo eso de que lleguemos a la unidad de la fe y a la plenitud de la estatura de Cristo tiene un propósito en el creyente. ¿Cuál es el propósito? El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y lo voy a dejar ahí para empezar entonces el estudio. Hizo esta introducción para que entendamos de dónde vienen los dones. Lo primero es que los dones vienen de Dios a través de Cristo. Y para que Cristo pudiese entregar los dones a su iglesia, tuvo Dios obligatoriamente que hacer que la muerte se sujetara a Jesús. ¿Cuándo la muerte se sujetó a Jesús? Cuando Él fue levantado al tercer día. Dice que Él llevó cautiva la cautividad, llevó cautivo el pecado, llevó cautiva la muerte. Por eso dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ni el sepulcro ni la muerte pudieron derrotar a Jesús. Amén, Josué. Entonces, tenemos que conocer la palabra para que la palabra se convierta en algo vivo dentro de nosotros. Bien, todo lo que yo he hecho aquí de parte de Dios lo he hecho en fe, creyendo a lo que Él dice en su palabra y en lo que Él ha depositado en mi espíritu. Entonces, en torno a la fe que nosotros tenemos, y voy a hablar de eso porque hay muchas cosas que han sido tergiversadas en la palabra y por eso hoy no podemos fluir como Dios quiere que fluyamos. Porque cada miembro del cuerpo ha sido llamado con un propósito y a cada miembro del cuerpo se le ha entregado dones. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice aquí. Hay dones que fueron entregados ya. Vaya a 1 Corintios capítulo 12. Todo lo que vamos a hablar de los dones lo habla Pablo. No recuerdo haber visto a ningún apóstol o otro de los apóstoles hablar de dones. ¿Por qué? Porque Pablo fue el que subió al tercer cielo. Y yo quiero que entendamos esto. Pablo fue el último en venir al grupo. Pablo fue, él dice él mismo de sí mismo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero sabemos todos que no es así. Pablo es el más grande de los apóstoles, el más grande de los apóstoles. Pablo fue el que alcanzó la mitad básicamente, bueno, el 90% de todo lo que era Asia conocido y del imperio de aquel tiempo lo predicó Pablo. Pablo fue el que escribió la mitad del Nuevo Testamento o más de la mitad del Nuevo Testamento con 14 cartas. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Son 27? ¿Segura? Ah, bueno. Bien, entonces, en torno a eso, están tomando los estudios. Pablo escribió 14 de ellos. 14 de los que están escritos. O sea, Pablo no cualquiera. Entonces, ese Pablo es que nos habla de las profundidades del corazón de Dios, de las profundidades de las riquezas escondidas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo logró entrar al conocimiento pleno de Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque él se sujetó y se sumergió y sus deseos de alcanzar lo nuevo de Dios no era algo simple y llanamente pasajero de un día para otro o cuando venía los domingos a los cultos.
Pablo procuró diligentemente llenarse de Dios. Y es lo que esta iglesia debe procurar, llenarse diligentemente de Dios. No en un culto un domingo, no en un culto en un martes, no en un culto en un viernes. Todos los días en su casa usted debe tener un altar dispuesto al Rey de Reyes. Dice la palabra en el 12, no quiero, hermanos, 12:1, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que Pablo dice, Belkis, es no quiero que ignoren los dones espirituales. No quiero que lo ignoren, no quiero que estén ausentes de esto, del conocimiento de esto. Quiero que el conocimiento de los dones sea fresco en ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. ¿Cómo se lleva a los ídolos mudos? De un lado para otro. Por eso en Efesios dice, no quiero que estemos fluctuantes como cuando éramos niños, ¿verdad? Por tanto les hago saber que nadie, oiga bien, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones o diversidad de regalos. Diversidad de dones o diversidad de regalos. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque hay muchas cosas diferentes dentro del cuerpo de Cristo, el que los ha dado es el mismo. Bien, no fue el diablo, el Señor lo reprenda, que te dio el don de sanidad. Fue Dios. No fue el enemigo o un demonio que te dio el don de interpretación de lengua, fue Dios. El don de lenguas no te lo dio otro o un hombre, te lo dio Dios. Entonces, en torno a eso, usted se mueve, entendiendo que Dios le ha entregado cosas buenas y maravillosas, que no solamente usted debe cuidar, sino que debe anhelar tenerlas. Bien. Dice el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Liz es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, ¿a quién? A cada uno. Recuerden cuando yo prediqué, cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho, ya lo vimos allí en Efesios, para provecho de la iglesia. Si usted tiene un don de sanidad, no es para orar por los ricos, para que los ricos le den limosna y le den ofrenda y usted se haga rico, no. Porque no es para provecho suyo, es para provecho de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia. Dice aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es un don. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Voy, sabiduría, ciencia. Vayan anotando los dones, lo que anotan. Sabiduría y ciencia son dos dones. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Bien, porque el Espíritu Santo ha sido dejado en la iglesia para dirigir la iglesia, para guiar la iglesia, para que la iglesia camine bajo el poder de Dios. Miren, en días pasados yo estaba estudiando la Biblia y sin quererlo leí más de 50 veces la palabra poder en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque todo lo que va relacionado al Espíritu de Dios es el poder de Dios. El Espíritu está aquí no solamente para santificar la iglesia. El Espíritu de Dios está en la iglesia para manifestar el poder de Dios a la humanidad. Bien. Seguimos y dice, a otro fe, ¿qué? Por el mismo Espíritu. Y a otro dones, o sea que son un reguero de dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién quiere? Él, el Espíritu, como Él entienda.
No voy a usar el término dominicano que utilizamos, porque se oiría muy feo, ¿verdad? Para no herir los sentimientos de algunos. Pero como a Él le da la voluntad, Él reparte los dones. ¿A dónde voy yo con esto? Cuando hablamos de dones espirituales, muchos han dicho o le ha sido enseñado, mal instruidos, dicho sea de paso, no, es que el Espíritu da como Él quiere. Lo dice la Biblia, es verdad. Pero yo le voy a enseñar por la palabra que Pablo dice otra cosa. Él lo dice aquí, mas Pablo más adelante nos dice que tenemos que anhelar los dones mejores. Los dones mejores hay que anhelarlos, anhelarlos. Por la misericordia de Cristo, yo creo que aquí no hay sí. En el único don que yo no he operado en el de entender las leyes. Sí, no, mentira, yo operé en ese también. En la interpretación de lenguas. Y todo dado por el mismo Espíritu. En los 9 dones que están aquí establecidos, nosotros hemos operado por la misericordia de Dios. Y todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo puede operar en cualquiera de los 9 dones, en cualquier momento cuando haya una necesidad. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo te reviste de poder. Y por eso es que no podemos menospreciar, ni decir, cuando Él quiera me lo da. Mentira del diablo. Usted tiene que anhelarlo o morirse buscándolo. Oiga bien, o morirse buscándolo. Para mí eso es un asunto de vida o muerte, el bautismo. Porque el bautismo del Espíritu Santo me permite a mí caminar en niveles diferentes de Dios. En niveles más altos de Dios. Yo no fui llamado a ser un pastor cualquiera común y corriente. Fui llamado a ser un pastor sobrenatural. Y usted no ha sido llamado a ser un creyente común y corriente. De eso está lleno el mundo, de gente que cree. Usted fue llamado a ser un creyente sobrenatural. Gente que cuando camine Satanás tiemble. Y estoy hablando de que literalmente tiemble. Usted tiene que darse cuenta de la autoridad y el poder que usted tiene. Cuando usted se mete en ayuno, vienen guerras y situaciones en el hogar, en el trabajo, y como que todo el mundo se levanta, es porque el miedo que Satanás le tiene a su ministerio. Y mientras más ataque usted tiene, porque el enemigo, como es espiritual, ve las cosas espirituales que usted porta de Dios y busca destruir eso. Entonces usted debe anhelar los dones espirituales. Voy a hablar de varios dones espirituales. Hay gente que dice, bueno, el don de fe. Varón, es que yo no puedo obrar en el don de fe, porque el Espíritu no me dio eso a mí. ¿Quién le dijo a usted eso? Porque la fe, ¿qué? ¿Usted no tiene fe? Entonces la fe, todo creyente recibe fe. Un grado de fe nos es dado. Ahora bien, el don de fe es otra cosa. ¿Qué es el don de fe, pastor? Sencillo. El don de fe es que usted opera en ambientes sobrenaturales por la fe que usted tiene dada en Dios. Por ejemplo, yo he hablado palabras proféticas aquí, en fe, pero en fe amparado en la Biblia, en fe amparado en la palabra que Él me dio, en fe amparado en que Él me ha dicho a mí que yo tengo autoridad, una autoridad terrible en esta tierra, hasta para transmitir fe en aquellos que no tienen fe. Oiga bien, oiga bien. ¿Dónde aprendí yo eso? Leyendo. Hay que leer, hay que nutrirse. Entonces, ese don de fe opera milagros. El don de fe fue dado a Abraham. Desde el Génesis está el don de fe operando. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Abraham en esperanza contra esperanza salió a caminar. Dice la palabra, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si Abraham no cree, no puede ser justificado delante de Dios, porque por fe somos justificados. ¿Cuántos son salvos aquí? Bueno, por lo menos hay como 3 salvos, amén. Yo hubiese hecho una bulla que yo creo que el diablo tiembla allá abajo. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Pero la salvación usted no puede tomarla como tomamos este control. La salvación es algo que por fe yo recibo. ¿Cómo yo sé que soy salvo? El Espíritu de Dios ha testificado a mi espíritu y me ha dicho que yo soy hijo de Dios.
¿Cómo yo sé que soy un hijo de Dios? Porque yo camino como Él caminó. Yo manifiesto lo que Él manifestó. Entonces, como creyentes que debemos anhelar, manifestar lo que Él manifestó y caminar como Él caminó. La Biblia dice que aquel que se crea creyente debe caminar como Él anduvo. Como Él anduvo. Y si Él anduvo en poder, yo debo andar en poder. Si Él anduvo en santidad, yo debo andar en santidad. Si Él anduvo sujetado al Padre, yo debo andar sujetado al Padre. Si Él caminó como hijo, yo debo caminar como hijo. Amén. Dice el apóstol aquí, sigo agregando. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Oiga lo que Pablo dice. En ese tiempo no había uno solo que no hubiera sido bautizado por el Espíritu Santo. Y voy a hablar 30 segundos de esto. ¿Por qué? Porque me inquieta el espíritu cuando estaba leyendo la palabra sobre este asunto del bautismo. Los apóstoles de Dios, todos tenían autoridad para bautizar en el Espíritu Santo. Simón el brujo, el mago, cuando los apóstoles vienen a Samaria, él creyó cuando vio el poder de Felipe, ¿verdad? Operando, pero Felipe no tenía autoridad para bautizar en el Espíritu. Cuando vienen Pedro y Juan, que son enviados para ver lo que está pasando en Samaria, ellos vienen y ponen la mano sobre los discípulos y todos reciben el bautismo del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. ¿Qué pasa? Que Simón dice, pero yo quiero eso también. Pero Simón quiso adquirir ese don, que es un don del Espíritu Santo, con dinero. ¿Cuánto que tú quieres? Toma el cheque sin cosa ahí. Tenía fondo, pero ponle el número que tú quieres, Pedro, ahí. Y yo quiero eso. Y Pedro, lleno del Espíritu, lo reprende y dice, tu dinero perezca contigo. Eso es un don de Dios, eso no lo da el hombre. Don de Dios. Por manos de este siervo de Dios, por la misericordia de Cristo, han sido bautizadas 3 personas en el Espíritu Santo. Es un don de Dios. Un don de Dios. Y usted puede tenerlo si lo pide con fe. Pero lo primero que usted tiene que hacer es usted ser lleno del Espíritu, ser bautizado por el Espíritu Santo, que también es un don de Dios. Es igual que el creyente que me dice a mí, no, yo no. Yo creí, pero no me quiero bautizar. ¿Pero cómo usted no va a querer bautizarse si usted creyó? Pero lo primero que yo quería hacer cuando creí fue bautizarme. Y me di en la doctrina en una semana. ¿Por qué? Porque yo quería bautizarme y yo lo que quiero bautizarme antes. Es ahora, ¿Cuándo? Ahora. Entonces, a Dios, que es mi Padre, Señor, yo necesito que tú me bautices en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Ahora mismo. Y hasta que no me bautice, estoy yo ayunando, estoy yo haciendo vigilia, porque yo quiero eso. Cuando yo empecé a hablar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo, yo hacía vigilia, hacía ayuno y anhelaba eso y lloraba por eso. ¿Por qué? Porque yo quería eso de Él, yo quería ser su amigo. Amén. Entonces, una vez usted tiene algo, usted debe cuidarlo con mucho celo. Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Yo digo, cuiden los dones de Dios con temor y temblor también, porque ellos son los que van a testificar de que Dios vive en usted. Otro don que hay aquí, que es muy controversial, es el don de lenguas. Todo cristiano está llamado a hablar en lenguas porque todo cristiano debe haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación bíblica para ello es el hablar en lenguas. Ahora, hay dones de géneros de lenguas, que es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué son los géneros de lengua, pastor? Los géneros de lengua hay lenguas humanas que Dios te da, pero también hay lenguas angelicales que Dios te permite tener para varios propósitos. Intercediendo a Dios, yo le decía, Señor, yo necesito interceder en lengua para que el diablo no pueda detener mi intercesión. Y orando una madrugada, estoy intercediendo, y mi lenguaje, ¡paf!, cambió a lenguas angelicales. Y yo empecé a interceder por gente ahí en lengua poderosamente. Aquí en la iglesia en una ocasión empecé a orar en voz normal y de pronto, ¡paf!, empecé a hablar en lengua y el Espíritu Santo me traía un nombre solamente. Y Él me decía, estás intercediendo por esa persona en lenguas que Satanás no puede descifrar. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios tiene para que cuando Él tiene un propósito con alguien, el propósito se cumpla.
y usted intercede en lenguas. Entonces, usted debe anhelar, Josué, los géneros de lenguas. Le decía a Kevin los otros días, cuando yo me quedé con el liderazgo aquí para la noche de renuncias, era una noche de completar lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y que ustedes van a pasar por ello también. Nos quedaremos aquí un viernes y vamos a amanecer sábado orando, renunciando a cosas e intercediendo. En esa mañana yo empecé a pasearme, después que terminé con los líderes, empecé a pasearme por allí, estábamos todos orando, regados en la iglesia, y yo empecé caminando por ahí, llegué a aquella esquina, y cuando pisé ahí la entrada de la puerta, sin pensarlo, o sea, sin reflexionarlo siquiera, se activaron en mí unas lenguas de guerra. Y yo empecé a pelear y sentía como que demonios querían entrar ahí por la puerta, querían meterse a la iglesia nosotros en la madrugada. Y empecé a pelear ahí, duró un rato largo peleando en lenguas. ¿Por qué? Porque son lenguas que se activan en el hombre de Dios o la mujer de Dios que anhela las cosas profundas de Dios. Entonces los géneros de lengua, mis hermanos, no son simple y llanamente para aquellos que Dios quiere. Dios quiere dárselo a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios espera que usted pueda interceder en lengua por sus hijos. Dios espera que usted pueda pelear por otros en lengua, por otras personas, ¿verdad? Dios espera que hay sanidades que se manifiestan usted orando en lengua. Oiga esto. El apóstol Pablo, y voy a ver eso más adelante, trata el don de lenguas de la siguiente manera. Él dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero también el que habla en lengua habla misterios con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Habla misterios. Entonces yo no sé si usted quiere hablar solamente palabra hueca y vacía con Dios o quiere hablar misterios con Él. El día pasado el hermano Kemi le estaba dirigiendo aquí y yo sentía la unción en el ambiente, pero yo quería conectarme más profundo. Así que empecé a adorar ahí tranquilito, en lenguas, ahí suavecito. Y cuando me entré en la profundidad de la adoración en lenguas, entonces mi ambiente, mi atmósfera, la mía, la de mi persona, cambió alrededor mío. Él tiene una atmósfera cargada de gloria aquí. El hermano estaba adorando en el Espíritu. Ahora, cuando yo creé mi propio ambiente, porque usted crea su propia atmósfera, usted, que me ha hablado mucho de eso aquí, de crear un ambiente en tu casa, una atmósfera con adoración, de cambiar los ambientes. Por eso hay gente que nos han invitado a su casa a orar. ¿Por qué? Para cambiar el ambiente que tienen allí. Amén. Alguien me testificaba en días pasados y me hablaba de una persona, de un siervo de Dios, que un tipo con una paz tan terrible, que él llega y desde que entra tú sientes que el ambiente hace puff y cambia. Y él se sienta, un tipo que habla pausado y según habla te transmite paz. Lo mío es guerra. Lo mío es hacer guerra. Ese es mi llamado, a establecer. Yo te llevo paz, pero te llevo paz por medio de guerra. Difícilmente yo me siento a ti te dé paz. Si tú tienes algo raro y yo me senté en un sitio, tú vas a empezar a sentirte incómodo conmigo. Eso es lo que Dios me ha dado. Yo no, ¿por qué le voy a decir a ustedes? Eso es guerra. Lo mío es guerra, pelear, brincar y saltar. ¿A quién hay que darle? ¡Pam! Vamos a matar a este demonio. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces dice aquí que todos somos importantes y habla, hermana, claramente de que tanto el pie como la oreja, como la nariz, como la boca, como los cabellos y aquellos también que se están durmiendo, sacúdanse, pónganse de pie y brinquen. Son todos importantes. Amén, Kemil. Todos. Entonces a todos nos fueron dados dones. ¿Con cuáles otros partes de los dones espirituales hay conflicto? Con la profecía. La profecía, señores, generalmente se profetiza o muchas veces se profetiza en fe. ¿Amparado en qué fe? Amparado en el don de fe. No en la fe común y corriente, en el don de fe que tú tienes. Yo conocí un hombre, leyendo, claro está, un libro, que el hombre parecía un arrogante. La gente decía, ese tipo priven loco, pero se manifestaba Dios. Tipo un arrogante. Y la gente le invitaba sabiendo de que él era arrogante, pero él porta algo. Ahora, ¿qué él decía él? Él decía, donde yo llego, las cosas tienen que cambiar. Y si yo oro por un enfermo, el enfermo tiene que sanarse. Si no, no oro por el enfermo. Y él llegaba y oraba y le hacían fila de miles de personas. Y las miles de personas iban sanas para su casa. Y él decía, es que yo he aprendido a mover al Espíritu Santo. Y la gente decía, arrogante, ¿y qué se cree este que mueve a Dios? Porque la gente que no tiene relación con Dios no entiende. Ahora, cuando usted está en la carne, usted no entiende. Pero él tenía una relación tan íntima con el Espíritu Santo que él sabía, o sea, Dios no le negaba nada a ese hombre
en cuanto a milagros se refería. ¿Por qué? Porque él tocó el corazón de Dios con su humillación. Hay otra historia por ahí de un hombre que duró 3 días y 3 noches ayunando y orando para que Dios le entregara una ciudad. Y esa noche que él predicó en esa campaña, dice literalmente, él predicó sobre un Dios airado, un pueblo pecador en manos de un Dios airado. Y cuando él estaba predicando, la gente sentía que literalmente se estaba quemando en el infierno. Y le gritaban, para allá, que nos quemamos, para allá. Eso está en la historia, lean, hay que leer. Entonces estoy hablando de dones. Ahora, esos dones buscaban algo, que era alcanzar al perdido, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. O sea, había un fin mayor que la gloria humana. Cuando lo que te mueve al orar es la gloria humana, entonces tú no vas a recibir nada de Dios. ¿Y estoy hablando de qué? De dones espirituales. Los dones son regalos de Dios para la iglesia de Dios. Por eso pregunté que cuántos eran salvos, porque los que son salvos porque son parte de la iglesia de Dios. Entonces, para todos nosotros somos salvos. Nos habla aquí el don de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia, dicen los estudiosos, porque no vemos en la Biblia que diga, y se manifestó el don de ciencia en este muchacho cuando hizo esto, ¿verdad? No vemos. Pero la palabra de ciencia es conocer lo oculto ahí. Ahí. Te veo dentro. Lo que tú estás operando y lo que no estás operando. Lo oculto de tu corazón, verlo. Ahí. Y la palabra de sabiduría también tiene que ver con la consejería. Pero la palabra de sabiduría es mucho más profunda porque también ve adelante, igual que la palabra de profecía. Es complejo esto. Ahora bien, todo eso son dones ¿para quién? ¿Para quién? Para la iglesia. Si a usted le cansa esto, yo le invito a arrepentirse porque las cosas del Espíritu no pueden aburrir. Y usted no necesita que yo esté voceando, yo estoy enseñando, enseñando que yo estoy hoy. Así que usted no va a brincar ni saltar, usted tiene que recibir la palabra así suave. En el capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo nos habla del amor y de la preeminencia de este. Él dice que independientemente de todos los dones, solamente voy a hacer un resumen ahí. Él habla de que independientemente de que tú tengas todos los dones, es necesario que tengas amor. Porque el amor es lo que te va a mover a ti a moverte en lo sobrenatural. Me explico. En ocasiones intercediendo y orando por personas, orando por ministerios, orando por cosas que Dios me trae para que yo las ore por Él. Hemos sido movidos en dolor y hemos sentido el dolor de Dios, hemos sentido el sufrimiento del corazón del Padre. Eso tiene que ver con el amor. A veces usted mismo no quiere orar por nada ni por nadie, sin embargo Dios trae algo y para colmo te pone en Él el sentir de Él. Y de pronto estás tú llorando por cosas, Sara, que tú no querías llorar. Y tu mente carnal te dice, ¿por qué yo lloro? Pero el Espíritu te dice, es necesario. Entonces, hay cosas, por ejemplo, el viernes, ¿qué es hoy? Estoy perdido en el mundo. Señor, perdóname. El viernes pasado, los hermanos que estaban dirigiendo la casa pastoral del pastor Edgar Wilda, estaban aquí adorando y había un ambiente hermoso. Yo empecé a sentir un quebrantamiento por dentro porque tenía tiempo diciéndole al Señor, necesito ser quebrantado. Ahora, no era un quebrantamiento como de una atmósfera cargada totalmente de la presencia de Dios que me hiciera rendirme, sino era un quebrantamiento interno que me doblaba el cuerpo. Y esto es porque cuando tú le pides a Dios algo, Dios, si es para tu edificación y el crecimiento tuyo, Dios te lo va a dar. Y aquí estaba el pastor llorando, tirado en el piso, muchos perdiendo el tiempo, pero otros adorando y buscando a Dios. Yo no me concentré en ustedes, yo estaba en recibir lo que Dios quería darme. Sanidad para mi corazón, sanidad para mi ser, para mi espíritu dolido y herido. Entonces, todas esas cosas Dios las da cuando usted se las pide con el corazón. Amén. Y básicamente aquí lo que vemos es esto. Cuando hablamos de los dones, hay que pedir los dones con fe, pero sobre todo tener amor. Amén. Cuando hablamos aquí en el capítulo 14 del don de lenguas, dice el apóstol, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Y Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende.
aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, ¿qué es profetizar? Generalmente la gente entiende que profetizar es declararle cosas a otro del futuro, y no necesariamente. De hecho, profetizar, escuchen esto, profetizar tiene que ver con declarar la palabra de Dios. ¿Están como asustados? ¿Qué fue? Si hay alguien endemoniado por ahí, vayan y oren por ahí, saquen esos demonios. Entonces, esto que Pablo dice aquí es más importante que profeticemos al que hablemos en lengua. Pero es importante ¿para quién? Para la iglesia. Ahora, hay momentos, hermanos, que profetizando y declarando la palabra, usted no va a romper un ambiente espiritual, sino intercediendo en lenguas. ¿Dónde está eso? Aquí, vamos a ver. Dice, el que profetiza, dice, habla a los hombres, edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Es al asunto de predicar en lenguas. O usted pararse aquí a hablar en lengua. Hay ocasiones, aunque aquí habla de que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, está hablando a usted controlar cosas que vienen de usted, pero hay cosas que son del espíritu que usted no puede controlarlas. Usted puede matarla así con su mente carnal, pero no controlarla. Me explico. Hay ocasiones, por ejemplo, un día yo empecé a hablar en lengua aquí orando por una gente que se activaron así. Yo estaba hablando, yo no sé lo que estaba diciendo, sin embargo Dios estaba rompiendo cosas en el mundo espiritual. Y aunque una parte de mí decía cállala, había otra que decía deja que fluya. O sea, la carne siempre va a interponerse entre lo espiritual. Y usted no fue edificado, pero ellos sí, porque fueron quebrantados por las personas que yo oré. Entonces, hay cosas de Dios que debemos dejarlas fluir, simple y llanamente fluya. Si usted quiere ser un canal de bendición, un instrumento de Dios, tiene que dejar que los dones de Dios fluyan en su vida y en su ministerio. Si me robo 20 minutos más es que ustedes llegaron muy temprano. Amén. Bueno. Dice aquí el apóstol, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, Dios te proteja y te guarde y eche fuera todo lo que hay en ti. Seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, oigan esto. Dice aquí, pero si yo ignoro el valor, dice aquí, así también el 12, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Tenga hermano. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo habla y dice aquí, en el verso 12, vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Oigan bien, los que anhelan dones espirituales deben procurar abundar en ellos. Abundar en ellos. O sea, no es posible que la iglesia de este tiempo esté más concentrada
en dinero, en actividades muertas, que en procurar los dones de Dios. ¿Cómo yo recibo los dones de Dios y cómo estoy yo preparado para recibir los dones de Dios? Por medio del quebrantamiento de mi espíritu. ¿Por qué estamos nosotros quebrantando nuestro espíritu en este tiempo de oración que tuvimos esta semana, estos 10 días de ayuno? Precisamente en agradecimiento a Dios por lo que hemos tenido y por lo que vamos a recibir. Pero preparándonos para que cuando el Padre diga voy a depositar sobre la iglesia mis promesas, entonces la iglesia esté preparada para recibir las promesas de Dios. Porque no podemos anhelar cosas de Dios sin estar listos para manejar las cosas de Dios. Entonces dice que aquel que anhela los dones espirituales debe procurar, oiga, dice, procurar abundar en ellos o abundar en ellos para edificación de la iglesia. En Efesios 4 dije claramente que el propósito de los dones y los ministerios es la edificación de la iglesia. Yo me edifico, o mi fe se edifica cuando yo veo un siervo orando por un endemoniado y ese endemoniado es libre. Yo me edifico y digo, hay poder en Jesús. Yo me edifico cuando veo la hermana Marilyn profetizando por medio de la alabanza y que alguien allá recibe la palabra y es impactado por el poder de Dios. Yo me edifico. Yo no sé si usted se edifica. Pero yo me edifico cuando yo veo que alguien ora por un enfermo y el enfermo recibe sanidad. Mi fe se edifica. Yo digo, ciertamente hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Me edifico cuando un hermano se para aquí y empieza a adorar, el Espíritu lo toma y empieza a profetizar o empieza a adorar en el Espíritu y cae de rodillas y se quebranta. Yo me edifico y digo, wow, cuánto tiene poder el Espíritu Santo y cuánto poder tiene y manifiesta. Mira cómo quebrantó ese ser allí. Yo me edifico. Pero también me edifico cuando Dios viene y trae una palabra poderosa que, aunque sencilla, redarguye mi corazón. Puede ser un Dios te bendiga y yo lo siento que Dios me cortó, me sacó y me puso y me quitó y todo el tipo de cosas. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces todo eso me edifica. A ver si fue que se fueron los hermanos. Lleguen aquí que estamos terminando. Entonces todo lo que anhelemos, hermana y hermanos, debemos anhelarlo para la edificación de la iglesia. Usted debe anhelar el hablar en lenguas y pedirle al Señor, Señor, yo quiero interceder en lenguas por la gente que está perdida. Yo quiero poder quebrantarme y llorar y orar por los enfermos, pero Señor, orar con un espíritu quebrantado. Y Dios va a ayudarle, hermano. Porque yo no soy mejor que usted, ni soy más especial que usted delante de Dios. Y todas esas cosas las he recibido orando y llorando. Ahora, ha sido determinación total. Hasta que no lo alcance, no dejo de orar. Y cuando lo alcanzo, entonces ayuno y oro para que eso se mantenga. ¿Por qué? Porque hermana o hermano, si usted oraba ayer y si usted manifestaba ayer el don de sanidad, el don de liberación, el don de fe, ciencia, sabiduría, interpretación de lenguas, si usted discernía espíritus, señores, aquí hay gente con un don de discernimiento fino. En el liderazgo eso abunda. Denle la gloria a Dios por eso. Pero el liderazgo de aquí tiene un don de discernimiento fino. Cuando vamos a casas, nos damos cuenta de las cosas que están obrando allí. A veces yo siento solamente una parte, pero la otra parte que siente Marilyn, o que siente Felipe, o que siente Dora, o que siente Fiorán, o que siente la hermana Karina, me edifica, porque digo, ¿qué tú sentiste? Yo sentí esto. Completa entonces lo que yo sentí. Y completan las cosas, y ya tenemos un panorama claro del ambiente del hogar. Y eso es cuando estamos en un mismo espíritu. ¿Qué debemos hacer entonces? Procurar abundar en él. ¿Por qué la iglesia, pastor, hoy no se mueve con los dones del Espíritu Santo? Porque la iglesia no los anhela. Porque la iglesia no procura eso. Procuran venir y gozarse con que el pastor predique una palabra, con que venga yo y predique una palabra, o que manifestemos un don de Dios, que la hermana, lo que dirigen o lo que alaban, lo que hacen, cualquier cosa mata, el que se sienta, te dé una palabra o te ponga la mano encima y ya con eso tú te conformas. No. Yo debo procurar diligentemente los dones espirituales. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice en Efesios 4, y yo lo leí precisamente de introducción para que usted tuviera un panorama de ello, que el propósito de Cristo morir en la cruz y traer cautiva la cautividad y sujetar la muerte y sujetar a él todo principado en la tierra, fue precisamente para que usted tuviera los dones de la gracia que él quiere manifestar en su iglesia. Y que dice la palabra, y nos vimos ahí, que yo se lo expliqué claramente, que eso Dios lo concibió primero. Y para él darnos a nosotros hoy todo esto que nosotros manifestamos, lo sujetó en Cristo, para que por medio de Cristo usted y yo recibamos eso. Josué, venga, siéntese aquí. Entonces, eso es lo que Dios quiere para la iglesia. No podemos vivir operando naturalmente porque eso no cambia a nadie. Nosotros este año, Dios mediante, yo tengo en mi mente, y que tengo que sentarme con los líderes el lunes a planificar, tengo en mi mente un deseo ardiente de este año. Eso es algo como que viene con el asunto de la paternidad. Conquistar y alcanzar las almas. Tenemos que procurar alcanzar las almas. Pero para eso tenemos que trascender en la mente. Hablando esta palabra con Dios, el Espíritu puso en mi corazón esta palabra que les voy a dar. Y voy a tener que predicar otra vez sobre eso, no hoy, sobre los odres nuevos y los odres viejos, el vino nuevo y el vino nuevo. Porque aquí hay gente orando, son cosas que el Espíritu me puso y yo las voy a decir tal cual. Hay gente orando por dones y ministerios y cosas que Dios quiere darle, pero entonces no cambian el odre. Y con el odre viejo Dios no puede depositar lo que tú estás pidiendo. ¿Qué es el odre viejo? Todo lo aprendido tú tienes que arrancártelo del corazón. Todo, porque es que lo de Dios no puede ser percibido por lo humano. Entonces usted tiene que cambiar la mente carnal para que lo espiritual pueda descender a su vida. Entonces Dios está demandando que yo prediqué sobre eso y prediqué bajo la autoridad y la unción del Espíritu ese día, pero hay gente que recibe simple y llanamente la palabra hoy y ya se le olvida saliendo por esa puerta. Sí, porque yo he hablado 1000 veces que esa señora no debe llegar aquí al altar. Cada vez que yo estoy predicando una palabra de Dios poderosa que recibí en oración, viene el diablo a quererse robar. Entonces me pone la mano, no debe llegar al altar, usted debe pararla ahí. Porque busca distraerme. Yo no puedo enfocarme en reprender ese demonio. Usted tiene que reprenderlo usted, apárelo ahí, repréndalo allá usted, ese es su trabajo allá. No le cojan miedo al diablo. Ya Dios lo apresó, lo cautivó. Bien. Entonces todo esto que dice la palabra aquí, estoy casi terminando. Todo esto que dice la palabra aquí son dones espirituales. Quizás usted no identificó algún don suyo ahí, pero hay otros dones que son espirituales también. ¿Dónde están? En Romanos capítulo 12. Vaya que es el último texto que vamos a tratar. Romanos 12. Pablo, como siempre, habla en Romanos 12. Él empieza hablando del cuerpo, diciendo que el cuerpo es uno, que hay muchos dones, que hay muchas maneras de manifestaciones y que hay muchas cosas de Dios. ¿En dónde? En el cuerpo. Maneras en las que el cuerpo va a manifestarse. Yo no puedo cantar como Sara porque Sara tiene un don especial. Ella tiene un talento especial. Ella y Wilda tienen el mismo talento. El mismo don, hermana, exacto, gracias. Por eso que hacen falta la pastora, ¿usted cree que por eso? Entonces, yo no puedo pararme aquí y adorar para que los demonios se vayan, si hay alguno en el ambiente, pero ustedes tienen ese don. ¿Cómo yo hago que los demonios se vayan? Orando, porque ese es mi don. Mi autoridad espiritual es para orar y reprender y establecer ambientes de Dios. El de ustedes por medio de la adoración. Yo no puedo hacer que los cielos se abran como hace Kemil tocando la batería, porque ese es su don. No puedo tocar el piano, que ese es su don y su llamado a tocar su piano y hacer como el llamado de Josué para que el ambiente de Dios cambie, el ambiente aquí cambie y se ponga espiritual. Cada quien tiene un don conforme a su llamado. Yo no puedo hacerlo. Son parte del cuerpo, haga su trabajo. Yo no puedo pararme en la puerta y esperar que no pasen la gente para acá, para el altar. Ese es su trabajo, el que está en la puerta, no mío. Yo no puedo llegar a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana aquí, o a la hora que sea, a poner el sonido a que suene bien, pero tengo que hacerlo porque no lo hacemos. Es el trabajo de alguien más aquí.
Bien, entonces cada quien tiene su función, cada quien tiene su don, cada quien tiene su talento, tiene que ponerse a trabajar en él. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Resumiendo en el verso 6 voy, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice Pablo, úsese conforme a la medida de ¿qué cosa? De la fe. ¿Ustedes ven que la profecía va ligada a la fe? Yo no puedo profetizar sobre la vida de alguien aquí si yo no tengo fe. Entonces, amparado en el don de fe que me ha sido dado, yo profetizo la palabra de Dios sobre tu vida. Conforme al Espíritu la ponga en mi corazón. Ahora, hay palabras proféticas que yo he desatado aquí de mi espíritu, no del Espíritu Santo, de mi espíritu, y quiero que entendamos eso, de mi espíritu, pero amparado en el don de fe. Y la mano de Dios ha obrado la palabra porque había fe en nuestro corazón. ¿Fe en qué? Amparado en que Él es mi Padre y que Él está allí no para complacerme a mí, sino para respaldar su palabra en mi vida. No sé si están aquí o se fueron. Pero necesitamos creerle a Dios. Y cuando hablaba del hombre de Dios que en fe él oraba por cualquier cosa y las cosas sucedían, es porque ese hombre conocía a su Padre. Y si mi hija conociera a su padre y se sujetara a su padre y amara a su padre y cuidara a su padre y todas las cosas con su padre, y ella habla en mi nombre en cualquier sitio, ella debe ser escuchada porque habló de parte mía y yo soy su padre. ¿Y qué voy a hacer yo? Cuando me pregunten, sí, ciertamente ella tiene la autorización para hacer eso en mi nombre, porque es mi hija. Y vuelvo a repetir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Ya yo sujeté todo al gobierno de la iglesia. La iglesia tiene que vivir sujeta al Padre, en obediencia al Padre. Y hay muchas ocasiones que nosotros, por medio de la desobediencia a los padres terrenales, también a los pastores, a los líderes de la iglesia, entonces no estamos sujetos a Dios. Y eso no le permite a usted operar en el nivel de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que el diablo sí sabe, y es la desobediencia, porque él es padre de desobediencia. Y un hijo desobediente no puede operar en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no está siendo obediente. Entonces, ¿qué busca Satanás? Que nosotros vivamos en desobediencia, que vivamos haciendo lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque nos saca del propósito del llamado santo de Dios en nuestras vidas. Entonces no nos deja operar en lo sobrenatural porque usted no está sometido. Cuando usted viene a orar por un endemoniado, el mismo demonio le dice, pero tú no estás sujeto al pastor, ¿qué es lo que tú estás hablando de disparate? Tú ibas chimeando del pastor, el mismo diablo se lo dice en su cara. Han pasado casos así. Queremos escuchar, fuera demonio. Cuando te sujete, habla conmigo, ¡pum! Y le da su galleta. Quieren echar fuera el demonio, pero no conocen a Jesús. Y apenas oyeron a Pablo. Eso pasó con 3 individuos. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos que salga. El demonio se le ríe y le dice, oye esto. A Jesús conozco y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Porque en el mundo espiritual usted y yo tenemos identidad. Y la identidad no es dada por el pastor de la iglesia, llámese como se llame. O por la pastora de la iglesia, llámese como se llame. La autoridad fue comprada con sangre en una cruz. Amén. Y por eso usted puede moverse en la autoridad de Dios. Amén. Amén. Sigo con los dones porque es bueno que usted identifique. Vaya identificando ahí cuál es el suyo. Dice aquí, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Voy rápido ya. Si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Oigan esto, que esto es importante para esta iglesia. En lo que requiere diligencia, no podemos ser perezosos.
En lo que requiere ser diligente no podemos ser perezosos. Pastor, ¿y a qué se refiere usted? Mi hermano, cuando usted es perezoso para orar, eso requiere diligencia. Requerimos que usted sea ágil para venir temprano a la iglesia y somos perezosos. Eso requiere ser diligente. Cuando usted tiene que interceder, tiene que ser diligente, no puede ser perezoso. Entonces Dios dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Hay una campaña a las 8 de la noche. Y me hacen como me hicieron la otra vez. Que tuve que buscar a dos hermanos de otra iglesia para salir a evangelizar. Eso es ser perezoso. Con dos hermanos de otra iglesia, Basilio y Julio. Salimos a predicar, ellos y yo. Y anunciar a las almas que había una campaña esa noche. Porque con la iglesia, esa fue la iglesia de ese tiempo, la iglesia de este tiempo no hace eso fue en el principio. Claro, esa fue la iglesia de ese tiempo, la de este tiempo no hace eso, no. Pero la de aquel tiempo, esa iglesia me hizo eso. Sí, ya ahora es espiritual, no, de verdad, no, de verdad, yo ha madurado la iglesia en este tiempo. Pero la de aquel tiempo, y el hermano Poli que me ayudó a cargar la cosa en la guagua y me instaló la planta allá. Después tuve que ir a buscar a los hermanos, en aquel tiempo, eso no sucede ahora, a su casa, que no iban a ir para allá. A buscarlo en el carro y llorarle para que fueran a la campaña conmigo. Buscar un impío que me montara el sonido. La iglesia de este tiempo no hace eso. ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo es diligente, ¿verdad, Kevin? En este tiempo no hay hermano perezoso. Llegan todos temprano, están en la adoración involucrados. La iglesia de este tiempo es diligente. Así que gloria a Dios por eso. No, así es, hermana. Oh, gloria a su nombre. Entonces, hermanos, ¿a dónde voy yo con esto? Lo que requiere diligencia no podemos ser perezosos. Para la lectura de la Biblia no podemos ser perezosos. Hay que estudiar la Biblia y conocer el Padre allí. Y orar, antes de leerla y decirle, Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito que tú me hables. Yo tengo forma de estudio. Yo estudio la Biblia y si empecé a estudiar aquí, es aquí, pam. Pero los otros días estaba tan mal y tan quebrantado que me tranqué en una habitación y agarré la Biblia y dije, Señor, yo voy a abrirla. Y donde caiga la Biblia, tú me vas a llevar los ojos y ahí me vas a hablar. Y yo abrí la Biblia, ¡pran! Y el Señor hizo, ¡pam! Ese texto. Y el Señor allí me habló. ¡Oh, gloria a su nombre! ¿Por qué? Porque yo le dije a esto. No, es porque Él vio mi corazón y mi necesidad y sabe que si me dejaba así iba a haber problemas. Entonces Dios nos ama tanto que Él procura que nosotros seamos sanados. Él procura que nosotros crezcamos. Él procura que nosotros anhelemos más de Él, pero tenemos que anhelar más de Él. Entonces yo debo anhelar los dones. Oiga, más dones aquí. Los resumí, ¿verdad? Rápidamente. Voy a volver a repetírselos rápidamente. Dice profecía, servicio. El hermano Felipe tiene, aquí casi todo el liderazgo tiene don de servicio. Nos gusta poner sillas, quitar sillas, arreglar, romper, ir a la casa a visitar. Nos gusta eso, vivimos eso. Eso es servicio. Que ponerle una copita de agua al predicador, que vea el sonido porque no suena bien. A veces también ese don de servicio se nos apaga porque vemos, en los hermanos de antes, los de ahora no, vemos cierta perezosidad en algunos hermanos de antes. Ya los de ahora no, porque los de ahora son diligentes. Amén. Pero lo de antes sí había, hermana Wilda, antes ya no, eso no existe aquí. Entonces, también dice aquí, exhortación, presidir, misericordia y amor sin fingimiento. Y voy a cerrar aquí la Biblia para poder hablar 30 segundos de esto. Bien, todos estos son dones del Espíritu Santo. Y usted dirá, pastor, pero yo no hablo en lengua. Anhélelo. Anhélelo, porque quizá también usted tiene el don de servicio, venga a poner silla temprano, porque eso necesita solicitud, necesita diligencia. Y si usted viene tempranito y arregla la silla y la pone chévere nice, como yo le enseñé a ponerla, porque yo di el ejemplo, no es que le esté diciendo a los que hagan algo que yo no he hecho. Usted pone la silla como yo le enseñé y usted verá que la iglesia va a estar. Y usted viene y ora y pone una canción ahí y empieza, esta silla va aquí, Señor, aleluya. Y la pone, y gloria a Dios.
Y en esta silla se va a sentar un ungido. Aunque se siente un endemoniado, ya usted lo declaró con un ungido y ese va a recibir liberación ese día. Amén. Porque usted está declarando en fe en medio de la alabanza. Tenemos que anhelar los dones de Dios. Anhelarlos. Y en esta mañana usted tiene que anhelar que su odre sea cambiado. Aprendan a orar. Hay gente aquí que yo le he dicho cómo orar y qué orar, pero no lo han hecho. Voy a repetírselo desde aquí a todos. Tenemos que renunciar y desligarnos de cosas de nuestro pasado que todavía nos atan. La apóstol Loren en una ocasión me dijo cosas que yo tenía que renunciar. Y yo empecé, mi casa, mi mente, Dios mío, ¿qué será? Y todavía palabras de cuando yo era muchacho me ataban. Una de ellas, sencillo, le voy a decir una de ellas. Hay novias que usted tuvo cuando era 12, 13 años, 15 años, que le dijo, yo te voy a amar para toda la vida. Esa palabra está en el aire atada. ¿Usted sabía eso, hermana? ¿Lo sabía eso? Ah, pues tiene que seguir orando así. Qué bueno que lo sabía. Yo no lo sabía eso, me lo reveló el Señor ahí. Usted debió revelármelo a mí también. Y entonces que yo empecé, renuncio, Señor, a la palabra que le dije a fulana de te amo. La quito ahora y le cancelo en el nombre de Jesús. Renuncio, Señor, a aquella mujer que yo le dije que le iba a amar para toda la vida, porque esa no es mi esposa hoy, ya no puedo amarla también a esa, porque estaba ligada a mi espíritu. Tengo que desligarla. Y todas esas cosas usted tiene que desligarlas. Me desvinculo de mi familia en el ámbito espiritual. Y toda la práctica que ellos hacen o practicaron o practicaban no tienen nada que ver conmigo. Cesa aquí y en mi descendencia, en el nombre de Jesús. Y toda esa cosa hay que soltarla. Renuncio al odre viejo, renuncio al hombre viejo, renuncio al oculto, a lo vergonzoso. Renuncio a todo pecado en mi vida, a todo acto pecaminoso que me ataba. Yo renuncio ahora, hablado, como yo le estoy diciendo. Hablado. Porque el mundo espiritual no escucha cuando usted está. Nada más escucha a Dios. El diablo no escucha. El diablo tiene que escuchar que usted renunció a ese pecado. El diablo tiene que escuchar que usted renunció a eso que lo ataba. Y haga así, yo he hecho así, yo corto, yo agarro espiritualmente. Digo, corto el cordón umbilical que me ata a mi madre y a toda enseñanza en mi casa. Corto eso, porque yo no puedo seguir rezando el rosario, ni rezando la María, que no tiene ni parte ni suerte, no murió en la cruz, ella. Como ejemplo de sumisión sí, pero como ejemplo de redención no. Entonces, todas esas cosas hay que renunciar. Y cuando usted renuncia y se desvincula y se desliga de todas esas cosas de su pasado y de su presente muchas veces, entonces usted puede recibir lo nuevo. Tiene que renunciar a toda enseñanza, señores, que hemos enseñado en esta iglesia desde hace tiempo nosotros mismos. Porque también yo enseñé muchas cosas erradas. Tenemos que renunciar a ellas. Porque todo lo que hemos recibido para este tiempo son cosas espirituales, revelaciones nuevas. Y dirá usted, pastor, usted está loco. No, yo enseñé, yo era maestro aquí en la iglesia, señores. ¿No era maestro yo aquí? Tengo un estudiante ahí que le ha costado recibir el bautismo del Espíritu Santo porque yo le enseñé que cuando usted creía recibía el bautismo. Eso no es bíblico. Usted es sellado, sí, sellado, pero no es bautizado. Hay gente que sí que es bautizado inmediatamente, hay gente que no. Y yo le he hecho historia de con una muchacha creyó, ese día estaba tan llamada por el Espíritu que oramos por ella y recibió el bautismo ahí mismo. ¡Pam! La gloria sea para Dios. Lo verán en el libro más adelante, que ya debió terminarlo también el pastor de ustedes. Ese muchacho es problemático. Cuando le den lo suyo por estar desobediente. Pero gloria a Dios. ¿A dónde voy con esto? Tenemos, mis hermanos, que anhelar lo que viene de Dios. Anhelarlo. Con hambre, con pasión. Pastor, ¿cuándo? ¿Ayer? No, hermano, eso hace 20 años que usted debió de anhelarlo. Todo el tiempo que usted tenía en la iglesia, debió anhelarlo. Alguien me preguntaba y me decía en días pasados, ¿qué tiempo tiene la iglesia? Y yo, bueno, cumplió 8, pero va a cumplir 9 este año, pero realmente yo tengo 10, casi ahora en... O sea que la iglesia tiene 10 años, ahora para junio. Junio fue más o menos que se fundó la iglesia, aunque se celebra en abril. Con el primer bautismo, que fue la decisión que se tomó. Pero bueno, fue en junio que comenzó realmente con la casita blanca. ¿Casita blanca se llama? No, Campo Blanco, que se llama, de Casita Blanca. Le cambié el nombre aquí, aleluya. Pero bueno, yo no sé de eso, señores, yo soy nuevo en el evangelio, entiéndanme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Aleluya, bendito sea Dios. Que me decía esa persona, y ha crecido la iglesia. Y yo, bueno, sí, el año pasado se convirtieron 22 almas, pero quedan 2 de esas. De 22, señores, aquí se convirtieron 22 almas. Yo la tengo contabilizada en mi casa, con nombre y todo. El año pasado. Y quedaron 2 de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que orar para que esas almas que vienen sean retenidas. ¿Cómo? Yo tengo que cambiar mi odre. Porque voy a darle a otro solamente lo que tengo. Y vamos a enseñarle con el ejemplo. Vamos a ser todos adoradores y le vamos a decir a la gente que sea adorador. Ya estoy terminando casi, hermano, no se preocupe. Si vamos a adorar, tenemos que enseñar al otro a adorar, pero con el ejemplo. Como yo le digo a mi hija algo, ¿verdad, hermana Liz? Cualquier cosa yo le digo en la casa, yo le digo, ¿tú me viste a mí hacerlo? No. ¿Me escuchaste a mí hablarlo? No. ¿Por qué lo haces? Se queda sin excusa. Yo desarmo a cualquiera. A cualquiera. Entonces, ¿qué yo le estoy exigiendo? Que busquen lo que Dios me ha dado a mí, porque yo no soy especial. ¿Por qué? Porque también es para usted. El don de lengua es para usted. El don de profecía es para usted. El don de interpretación de lengua es para usted. La palabra, la ciencia también es para usted. El don de fe, que es tan importante, el de hacer milagros, sanidades, son dones para usted. Porque usted es la iglesia de Dios. Y usted es hijo.